En 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, dos grupos de simios están en constante conflicto por una pequeña charca en medio de un lugar desértico. Cuando uno de los grupos accede a la inteligencia, impulsado por el misterioso monolito negro, usa su destreza para asesinar al líder del otro grupo y hacerse con el control del recurso natural tan escaso. El conflicto es inevitable. Basta con que dos seres vivos quieran lo mismo, la misma pareja, el mismo objeto, ocupar el lugar más seguro. Y para resolver el conflicto solo existen dos vías: la palabra y las armas, la argumentación o la violencia. No hay una tercera opción. En 2015, varios yihadistas asesinaron a dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo. A un lado, pluma y tintero. Al otro, bombas y metralletas. ¿Cuál es tu opción? Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar una opinión e intentar convencer al receptor con argumentos, es decir, mediante la palabra. Dichos argumentos deben apelar a la razón, pero en muchas ocasiones también lo hacen al sentimiento o al interés inmediato. Por lo tanto, el texto argumentativo, tanto oral como escrito, aparece en innumerables ámbitos de nuestra vida: política, publicidad, educación, etc. Un texto argumentativo se divide en dos elementos fundamentales: tesis y argumentos. La tesis del texto es la opinión básica que defiende el autor. Un texto argumentativo no tiene por qué tener una única tesis, aunque normalmente se puede identificar una tesis u opinión principal. Así, por ejemplo, la tesis principal de El origen de las especies de Darwin es que la selección natural es el motor básico de la evolución, pese a que el texto aventura muchas otras teorías sobre aspectos concretos del proceso. Uno de los argumentos básicos para convencer al receptor son los datos, es decir, toda la información que apoya la tesis, especialmente aquella información que se puede verificar y cuantificar. Así, por ejemplo, en una campaña electoral, los discursos suelen ir acompañados de un extenso conjunto de datos acerca de economía, delincuencia y otros muchos temas. Indultos concedidos en el 2008-2011, 16. Indultos concedidos en casos de violencia de género por el gobierno que yo presido, 0. Usted recortó el presupuesto en violencia de género una cuarta parte durante esos últimos 4 años, señor Rajoy. Para que los datos tengan peso a la hora de apoyar la tesis, deben estar correctamente contextualizados y provenir de fuentes fiables, lo cual tiene mucho que ver con el llamado argumento de autoridad. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. El argumento de autoridad consiste en aportar la opinión de un experto para apoyar la tesis, aunque no es una garantía de verdad, ya que incluso un experto puede equivocarse. Es evidente que la opinión o los datos aportados por alguien entendido tienen un mayor poder de convencimiento. Así, por ejemplo, si Silvia Irle, una oceanógrafa que obtuvo el premio Príncipe de Asturias, nos habla de la preocupante situación de los océanos y la necesidad de cuidarlos, su opinión seguramente será tenida en cuenta. What we're doing to the ocean and why it matters. The ocean is where most of life on Earth is. With every breath you take, you are connected to the ocean, every drop of water you drink. Un recurso fundamental para defender un argumento, sobre todo para facilitar su comprensión, es usar ejemplos y comparaciones. De esta manera, algo que puede resultar demasiado complejo o demasiado abstracto, se hace más simple y concreto. Aunque los ejemplos y comparaciones no demuestran lógicamente la validez del argumento, pueden ser muy valiosos a la hora de que el lector los acepte. Así, por ejemplo, para ilustrar un argumento sobre la necesidad de fijar un determinado nivel de impuestos o de gasto público, podemos proponer la comparación con un núcleo familiar. Ante una dificultad económica, la familia puede plantearse buscar nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo, trabajando horas extras, o recortar gastos, por ejemplo, aplazando la compra de un nuevo coche. Esto puede ayudar a entender algo tan abstracto y tan complejo como la economía de un país, aunque hay que tener en cuenta que la comparación es siempre aproximada. Un tipo fundamental de argumento lógico es el razonamiento.
Desde Aristóteles se le da una forma determinada que se compone de premisa, dato y conclusión. La premisa es una idea u opinión general que se da por verdadera. El dato es un hecho concreto de la realidad. Si se acepta la premisa como válida y el dato como real, no queda más remedio que aceptar la conclusión. En algunos casos también se expresan como premisa mayor, premisa menor y conclusión. Cuando no estamos de acuerdo con un razonamiento, siempre resulta útil reflexionar si el problema está en la premisa o en el dato. Si no estamos de acuerdo con el dato, la forma de ponernos de acuerdo será investigar si se trata o no de un hecho real. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que los asesinos deben ser condenados, pero quizás no estemos de acuerdo con que una determinada persona sea la asesina. Si no coincidimos en la premisa, tendremos un desacuerdo más profundo, ya que no compartimos las mismas ideas generales sobre la realidad que nuestro receptor. Si pensamos que una economía va bien cuando sube el Producto Interior Bruto sin tener en cuenta nada más, mientras que nuestro interlocutor piensa que hay que tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, da igual que estemos de acuerdo sobre el dato de que el Producto Interior Bruto ha subido durante el último año. Cada uno sacará conclusiones diferentes sobre la marcha de la economía. Por último, un tipo de argumento que está a medio camino entre lo racional y lo emocional es lo que podríamos llamar apelación a la naturaleza y necesidades humanas. Cuando intentamos convencer a alguien de que estudiar le ayudará a obtener trabajo o que ser amable le facilitará tener amigos, no sentimos la necesidad de demostrar a su vez por qué es bueno tener trabajo o tener amigos. Para nosotros son necesidades evidentes del ser humano. Hay una serie de argumentos que, aunque no demuestran nada desde un punto de vista lógico o racional, pueden servir para convencer al lector apelando a sus emociones. Uno de los más repetidos es el uso de la experiencia personal como argumento. Si nos quieren convencer sobre los beneficios del deporte, no nos impresionarán igual los argumentos en boca de Rafael Nadal que en boca de Donald Trump, incluso si usan exactamente los mismos argumentos. Otra forma de defender con fuerza la tesis es mediante la implicación del receptor. A través de dicha implicación, queremos destacar que el argumento no solo es verdadero, sino que también afecta directamente a nuestro interlocutor. Si hablamos de la necesidad de establecer restricciones a la circulación de vehículos por las ciudades para salvaguardar la calidad del aire, no solo aportaremos datos y ejemplos sobre dicha contaminación, sino que le recordaremos al público que provoca problemas de salud que él mismo puede sufrir. Finalmente, hay otros recursos que, aunque no son del todo argumentos, también contribuyen a convencer al receptor de nuestra tesis a través de las emociones. Por ejemplo, la familiaridad y la calidez del hablante, así como la alusión a elementos apreciados por el receptor, como la tradición, el lugar de nacimiento o los seres queridos, pueden ayudar a que nuestra argumentación sea escuchada de manera más favorable. De esta forma, todo político en campaña electoral sabe que es su obligación contar chistes. En Madrid decía que no, hemos nombrado 500 y 2 han salido ranas. 2, pero si el PP es una charca, está llena de ranas, croando todo el día. Aludir a la belleza o a los buenos productos del lugar en el que está hablando y, por supuesto, besar a niños pequeños. Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Trump. Igualmente, la forma del discurso también afecta a su poder para convencer. Un texto argumentativo puede usar figuras literarias como la anáfora, la metáfora o la comparación para crear un efecto mayor en el oyente. Si esto realmente funciona, dependerá, claro está, de otros muchos factores. Hace más de 35.000 años había seres humanos viviendo aquí, en estas cuevas. El mundo ha cambiado radicalmente, aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas. 2 manzanas pueden dar 2 manzanas y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar 2 manzanas porque es que son componentes distintos. Con esto terminamos este primer vídeo dedicado a la argumentación. Más adelante dedicaremos un segundo vídeo a los argumentos falsos o falacias tan presentes hoy en día en redes sociales y medios de comunicación. En la información del vídeo podrás encontrar la presentación de clase con más teoría y ejercicio. Además, en el canal Logue 1980 de YouTube tenéis a vuestra disposición otros vídeos de lecciones de lengua y literatura.